Buenas tardes a todos, bienvenidos a este webinar. En unos segundos comenzamos. Buenas tardes a todos, gracias por asistir a este webinar. Les damos la bienvenida a todos ustedes. En esta ocasión veremos este tema tan importante y también tan actual, que es cómo evitar el estrés laboral en tu empresa. En esta ocasión, nuestra speaker, algunos ya la conocen, es Samantha Martínez. Ella nos presentará este tema. Ella es especialista en talento, comunicación y liderazgo. Les recordamos que hay dos vías de interacción: la sección de preguntas y respuestas, donde daremos seguimiento a cada una de sus dudas, y también la sección del chat. Ahí les recomendamos incluir algún comentario que tenga que ver con cuestiones técnicas de la presentación, sonido o de la imagen. Y bueno, antes de iniciar, les vamos a compartir un material muy interesante a través del chat. Yo les voy a compartir el link de descarga para que puedan tener todos este workbook que tan amablemente nos ha elaborado y nos lo ha proporcionado Samantha Martínez. Esto es para que vaya acompañando estos ejercicios durante el webinar, y también, bueno, ella nos dirá cómo podremos utilizar este workbook. Entonces, para que lo descarguen, ya se los he compartido ya en nuestro chat. Y bueno, sin más, le doy la bienvenida a Sam por acompañarnos esta tarde, y también pues ya le doy la palabra para que ella pues presente este interesante tema. Les recuerdo, mi nombre es Georgina Vallejo, yo soy encargada de comunicación con clientes, y también estaré aquí asistiendo a Sam y a todos ustedes por cualquier duda, comentario o alguna cuestión que se les ofrezca. Aquí estamos. Entonces, Sam, pues te doy la bienvenida. Buenas tardes. Muchas gracias, querida Gina. ¿Sí me escuchan bien todos? ¿Me ven? Espero que sí. Súper. Sí, ya Oigan, pues, buenísimo. Pues muchísimas gracias por el tiempo que me prestan el día de hoy para este webinar. Como yo, encantada, y gracias por la invitación a Fortia. Un gusto conocerlos a todos. A ver, platíquenme, ¿alguien había estado ya en webinars conmigo antes? Porque pues no es la primera vez que estoy acá con Fortia. Si me pueden platicar un poco de dónde son y también en qué departamento están más o menos, etcétera, para irnos conociendo un poquito más. Y ya para ver también de nuevo si hemos tenido el placer de coincidir previamente, porque bueno, hemos hablado de varios temas, y el día de hoy venimos a platicar la parte de burnout, estrés, técnicas, y sobre todo muy aunado a la parte de la norma 035, que es una norma que va más hacia el lado de la prevención. Entonces voy a empezar a compartir pantalla, pero si me pueden ir poniendo en el chat, por favor, de nuevo, de dónde son, un poquito para conocerles más, etcétera. Déjenme compartir mi presentación.
Listo. Súper, ahí todos lo están viendo, ¿verdad? Cualquier cosa me avisa. Entonces, bueno, de entrada, gracias Karen de Monterrey, un abrazo hasta allá. De entrada, bueno, un gusto estar con ustedes el día de hoy. Yo soy Samantha Martínez y pues les quiero dar la bienvenida a esta sesión que de nuevo tiene mucho la intención de que sea algo útil para ustedes, de que sea algo que puedan aplicar tanto para su vida profesional, también un poco impactar la vida personal, pero también mucho llevándolo de la mano con la parte de las empresas, con esta cuestión de cómo hacer que nuestra cultura organizacional sea más hacia el lado preventivo y no reactivo. Ah, buenísimo. Hola, Meli, ¿cómo estás? De San Luis Potosí. Williams de Mazatlán, un abrazo hasta allá, mucho gusto igual. Qué bueno que hay varias gente de México porque les platico que hace 2 semanas me tocó dar esto por una empresa en Barcelona y quiero decirles que ya está muy regionalizada porque de repente había términos que me decían, ¿pero eso qué significa? Y yo, ok, tal. Entonces, qué bueno que están de México, pero también ya está un poquillo corregida porque creo que puse muchas cosas muy regionales los mexicanos. Pero bueno, creo que todo el mundo es de México, entonces súper bien. Y bueno, de nuevo, esta sesión tiene la intención de brindarnos herramientas para gestionar de mejor manera nuestro estrés. Felipe de Guaymas, Sonora, muchas gracias. Leti de Monterrey también. Y también reducir un poco la ansiedad que nos pueda provocar la parte de trabajo, que también puede derivar en un burnout, que es esta sensación de que ya estás completamente rebasado o rebasada por estrés, dejas productividad de lado, empieza a haber ausentismo en las empresas, etcétera. Y la idea es evitar que pues esto pase y nunca lleguemos a este lado. Y bueno, también entendiendo que, pues esto brevemente voy a detenerme aquí porque creo que todos lo sabemos, el exceso de estrés causa mucho, mucho mal, o sea, internamente tanto a la persona, biológicamente te afecta mucho, te pasa factura, y la forma en que te proyectas emocionalmente y demás profesionalmente tiene un impacto muy, muy severo. Entonces, vamos a trabajar un poco más en esta sesión acerca de por qué ocurre el estrés, cómo, qué procesos, qué estimulación hace para tener un poco de hacks, como trucos para poder hacerle frente, porque qué es lo que pasa y que veo con muchas empresas y también internamente. Creo que nos dedicamos a veces cuando ya hay estrés a tener solamente técnicas de relajación o de como entender un poquito mejor, a lo mejor decir me voy a desconectar del mundo, etcétera, pero yo lo que quiero el día de hoy es que entendamos cómo podemos prevenirlo, aprender a detectarlo desde instancias tempranas para que cuando llegue el momento, porque siempre va a haber situaciones que nos causen estrés, no caigamos en un punto excesivo de decir, sabes que ya estoy saturado, ya ni siquiera sé más qué hacer. No llegar a ese punto, sino aprender en instancias prontas a detectarlo y a trabajar con eso. Entonces, por eso nos vamos a detener en esta sesión a trabajar desde la parte interna y preventiva del estrés, entendiendo cómo funciona, qué lo detona, y de nuevo, no yéndonos nada más a técnicas de relajación, sino ver un problema desde la raíz para que de esta manera vaya funcionando mejor. Y bueno, el síndrome de burnout es algo completamente real y sobre todo, no sé si tú lo has vivido, ya sea en tu persona, en el lugar donde trabajas, etcétera, pero ahora más que nunca el síndrome de burnout es algo completamente real y que muchos creían y erróneamente que el home office era como trabajar menos y claro que no, es una cosa que incluso la gente ha dicho que están mucho más estresados trabajando desde casa en ciertas situaciones que en una oficina. Entonces, pararnos a detenernos un poquito, ver qué está pasando, cómo lo vamos a trabajar, etcétera. Esas son las intenciones de esta sesión. ¿Y cómo la voy a llevar? Quiero trabajarlo contigo como desde primera persona. ¿Por qué? Porque yo lo relaciono mucho el tema del estrés, que es como cuando vas en un avión. Si estás en la cabina y de repente hay una despresurización tal porque el oxígeno se fue, entonces pues salen las mascarillas, que es lo que primero nos dicen los encargados del vuelo, ¿no? Primero colócate tú la mascarilla y después asiste a los demás. ¿Por qué es esto? Porque cuando hay una pérdida de oxígeno es tan rápido que te puedes desmayar, te puedes quedar somnoliento, somnolienta, puedes perder conciencia y esto es muy rápido. Entonces es por eso primero tú ponla para ayudar a niños o personas mayores porque
si ellos están conscientes, pero tú no, pues vas a hacer más de ayuda al revés, ¿no? Por eso es igual en esta parte de estrés. Quiero que en esta sesión lo vamos a trabajar primero hacia nosotros mismos, pero son técnicas que vas a poder replicar en tu organización o donde tú te encuentres para poder hacerlo mejor. También cualquier duda que vayan teniendo, vayan poniendo en el chat, si podemos ir respondiendo a la mitad de la presentación también, al final, como ustedes se vayan sintiendo cómodos o les surja la duda, sin ningún inconveniente. Y bueno, antes de iniciar, ¿quién soy yo? Bueno, mi nombre es Samantha Martínez, un gusto conocerlos. Si ya te conocía, qué gusto que vuelvas a acompañarme en esta sesión. Y bueno, yo tengo varios años de trabajo, más de 10 años trabajando con distintas empresas, distintos giros, capitales, en este tema de desarrollo profesional, esta parte de employer branding, cuestión también de talento, evaluación. Y bueno, el día de hoy estoy aquí para acompañarte y darte mucha información que, de nuevo, no es que yo me la haya inventado, sino que ha sido una colaboración enorme de muchas personas que me han ayudado y me han enseñado, y quiero compartirte mis hallazgos el día de hoy y que han funcionado muy bien con otras organizaciones. Entonces, ¿cómo vamos a estar constituidos el día de hoy? Primero voy a tocar el tema de regulación emocional para platicar cómo se constituyen nuestras emociones, por qué nos sentimos así, aprender a reconocerlas. Luego vamos a pasar a cómo lidio yo con esas emociones, ¿sale? O sea, ya entendí por qué me pasa esto, ahora cómo les hago frente. Y nuestra tercera parte de la sesión será para preguntas y respuestas. Aunque, ojo, de nuevo, si tú tienes alguna duda, pregunta, vela poniendo aquí porque vamos a ver mucha información. Entonces no quiero que se pierda como la intención del momento y pues al final no te ayude con tu pregunta. Ahora sí que vamos a comenzar. Y yo creo que primero quiero que te plantees, ¿alguna vez te has sentido que el estrés te ha rebasado completamente, ya sea en tu vida personal, ya sea en tu vida profesional, como tú lo elijas, pero esa sensación de que sientes que ya no sabes qué más hacer, que te estás ahogando completamente en tal? Entonces quiero que vayas mucho hacia ese lado y que empecemos a pensar en este lado. Porque hay diferentes niveles de estrés. Hay una como idea de que el estrés no siempre, que siempre es malo, perdón, pero realmente no, está dividido en diferentes cuestiones. Por ejemplo, en la parte donde ustedes ven aquí en esta gráfica, la parte verde es un estrés positivo, porque de hecho si no hay una leve estímulo que nos empuje, que nos haga a lo mejor esforzarnos o tal, como que podemos caer en un sentido de mucha relajación, de no proactividad, etcétera. Entonces, en ciertos niveles el estrés está probado que funciona bien. Pero ¿qué pasa cuando yo me voy mucho más allá del estrés positivo? O sea, cuando ya paso una parte de que no paro y sigo trabajando, etcétera, empiezo a caer en un agotamiento, empiezo a caer en ansiedad, pánico, crisis. Creo que todos conocemos casos de personas que desafortunadamente les ha pasado factura muy caro el estrés. Entonces, es detenernos y ver en qué punto actualmente yo me encuentro. Y sobre todo, de nuevo, no tener como muy de la idea o la falsa expectativa de que nunca debo de tener estrés. Eres ser humano, es natural que vayas a tener estrés en algún punto, pero la forma es cómo me relaciono yo con ese estrés y cómo lo manejo. Ahora, tenemos que entender algo que quiero que aquí tengas como esta apertura para verlo y que yo sé que a veces suena muy cliché, pero el estrés nosotros lo designamos. Hay causas, claro, que te van a influenciar, que tú te sientas de esta manera, pero lo que quiero es que empieces un camino de reentrenamiento cerebral para decir, ok, ¿cómo me voy a relacionar con el estrés que yo vivo en mi lugar de trabajo? ¿Vale la pena que tal vez yo me descosa por estas situaciones que están pasando? Sí, no, ¿por qué? Y de esta manera lo trabajando más hacia un entendimiento y a una evidencia científica, que ahorita me voy a meter un poco más de fondo en esto, pero no tanto como de, bueno, sí, no me tengo que estresar y ya. Eso no le sirve a nadie. O si yo te digo, oye, Felipe, no te estreses, por favor, pues me vas a decir gracias por la recomendación, pero no me sirve de nada. No, aquí lo que quiero es que vayamos relacionándonos de diferentes maneras con nuestras emociones para que nosotros vayamos poniendo las etiquetas correspondientes. Porque hay una frase que yo te voy a decir hasta el cansancio todo el tiempo, y es que vemos las cosas como somos, no como son realmente. ¿Qué quiero decir con esta parte?
que tendemos a dar un significado intrínseco a cualquier situación. O sea, nosotros decimos, es que esto es la verdad absoluta y no hay manera en que se vea de buena manera o que se vea de mala manera, así son las cosas. Y de ahí es donde parten muchos temas con la cuestión del estrés. De hecho, este ejercicio, si alguien ha estado previamente en alguna sesión conmigo, ya se los hice, entonces si han estado antes, no hagan trampa, pero quiero que hagamos un breve ejercicio. Bueno, creo que ya en todos lados de México hay muchísimo tráfico, entonces pensar en esta parte de un embotellamiento, ¿no? ¿Qué condición, por ejemplo, ustedes consideran tiene un embotellamiento vial? O sea, es molesto, te diviertes. Yo creo que para la mayoría de aquí sería molesto. De hecho, hace 2 semanas hubo un Contreras en el grupo que muy amable y todo, pero me dijo, no, a mí me gusta el embotellamiento vial porque puedo escuchar mis podcasts y tal. Y decía, bueno, ok, qué padre, pero vamos a poner que pasas 7 horas en el coche y estás atrapado o atrapada en plena carretera y no puedes pasar. Creo que muchas personas aquí veríamos y catalogaríamos el tráfico como algo malo o como algo que es molesto, etcétera, porque decimos, no, Sam, pero a ver, el tráfico es malo por naturaleza, o sea, no es que tenga una cualidad positiva, hay cosas que son malas y ya son malas. Ahorita vamos a ver un poquito más de eso. Ahora, por no sé qué causa del destino, en tu ciudad está alguna celebridad que te llame la atención, lo que sea inteligente o alguien, imagínate a la persona que tú quieras. Entonces, por causas del destino, como que te hace parar y te dice, híjole, por favor, ayúdame a llegar a mi destino porque estoy súper atorado o atorado, etcétera. Entonces hay un embotellamiento y tienes que pasar ahí 3 horas con la persona tal y te va a contar todo, vas a tener oportunidad de negocio, etcétera. ¿Cómo te parece el tráfico ahora? Tal vez digas, pues tal vez puedo sacar buen negocio o puedo, no sé, hacerme amiga de tal o amigo de tal o me puedo sacar una foto, le puedo pedir tal. Entonces, el tráfico en sí no es malo, sino que nosotros tenemos asignada esta etiqueta de es malo por naturaleza. Pero hay diferentes cosas con las que podemos ir dando la vuelta para ir entendiendo que no siempre es malo. Podemos ir designando cosas como es bueno o malo, pero eso depende mucho de nuestra proyección personal y cómo vayamos haciendo. Entonces, yo lo que quiero es justamente como dice Williams, muchas gracias por tu aporte, no hay cosas buenas ni malas, depende de la situación y como tú lo veas. Porque de nuevo, hay gente como nuestro compañero español de hace 2 semanas que me dijo, a mí me encanta escuchar podcasts. Como dice Williams, y aquí está en la parte de la presentación, no hay una verdad absoluta. Todo depende de la visión con lo que veamos y nada tiene una realidad objetiva. Y quiero hacer mucho hincapié en esto, porque el estrés parte precisamente de estas situaciones, como decir, es que pues así es la cosa y claro que me tengo que estresar, pero revisar mucho internamente, ¿es realmente esta situación es estresante por naturaleza? Puede que sí, pero hay algo que yo pueda dentro de lo mío hacer para que esto cambie y tenga una mejora, puede ser. Eric, exacto, debemos de tener en cuenta que solo son experiencias, ni buenas ni malas, simplemente experiencias. Correcto. Por ejemplo, aquí estamos todos en este webinar. Yo estoy viendo la misma presentación que ustedes y ustedes me están escuchando y estamos con muchas cosas que son iguales, ¿no? Pero cada quien está teniendo un momento y una realidad diferente. Yo ahorita estoy hablando y estoy diciendo, ojalá esté interesante esto, les resuene. Hay alguien que a lo mejor el otro lado está diciendo, ay, qué padre, y otra persona está diciendo, no, es tan nefasto esto, no tiene nada, es como muy hippie, pero es la misma situación, ¿vale? Pero, ¿qué está pasando? Estamos haciendo, vivimos una misma situación, igual que muchos, pero tenemos experiencias diferentes. Y esa es la parte de que no hay una verdad absoluta. Williams también nos dice que si vas con la familia y te platicas una cita, claro, completamente, Williams, muchas gracias por tu aporte. Y el chiste es esto precisamente, ¿no? Como debemos aprender a relacionarnos de diferente manera con el estrés. No tiene por qué apropiarse de nuestra vida ni personal, ni emocional, ni profesional, sino más bien, ok, lo estoy sintiendo, pero no me tiene que carcomer, ya no tiene que ser una cosa que me rebase completamente, sino algo muchísimo más amable y bueno de llevar, ¿sale? Y de nuevo yo les dije que iba a poner esta frase mucho, pero es que de nuevo las cosas no las vemos como son, sino como somos. Así que vamos a verlo desde una parte más de evidencia para ver cómo podemos trabajar precisamente nuestras emociones aflictivas y de esta manera llevarlo. Porque de nuevo, nada existe la manera en que lo percibimos. Simplemente estamos proyectando nuestra realidad, nuestra experiencia, nuestro prejuicio, lo que nos gusta, lo que no nos gusta en una situación, en una persona, en un trabajo, etc. Porque las apariencias no son independientes a nosotros. O sea, yo veo las cosas como soy, no como son. Y a veces esta parte del manejo de emociones
se puede sentir como que navegas en una ola gigante. Y si tú has estado conmigo, yo siempre pongo este ejemplo, pero lo que digo, imagínate que tú quieres aprender a surfear, ¿no? Y dices, yo nunca he surfeado en mi vida, pero yo quiero ser el mejor o la mejor surfeadora. Entonces yo me voy a ir a esas olas enormes en Portugal de 20 metros porque go big or go home, ¿no? O sea, que es como dicen los americanos, de hazlo grande o vete a tu casa. Pero ¿qué pasa? Si yo no tengo un entrenamiento de surf, ni siquiera sé qué tabla escoger, ni siquiera tengo equilibrio, claramente me va a revolcar, me va a romper una pierna o un brazo en el mejor de los casos. ¿Y qué va a pasar? Voy a salir y voy a decir, no, el surf no es para mí definitivamente, fue algo demasiado que no tengo yo la capacidad. Es lo mismo cuando intentamos hacer un manejo de emociones con situaciones muy grandes o como que nos metemos a cosas que nos retan mucho o con personas que tal vez en este momento son demasiado conflictivas en nuestra vida y dices, no, tengo que solucionarlo aquí. Lo que yo quiero es que empecemos poco a poco con situaciones cotidianas, tanto en la parte laboral, tanto en la parte personal, porque vamos a aprender a surfear, por ejemplo, en una ola de Cancún o del Caribe mexicano, como algo más chiquito, poco a poco, ir aprendiendo a agarrar equilibrio. Y una vez que cuando llegue a tu vida una ola gigante, ya vas a tener, dices, bueno, claro que me impone y me da miedo, pero ya voy a tener los recursos emocionales para poder hacerle frente a esto que está pasando. Y no significa que yo sea mala surfeando o mala manejando mis emociones, sino que simplemente tengo que empezar desde un punto, ir adiestrándome para que en un momento el estrés ya no se vea como esa ola gigante que me va a comer, ¿vale? Entonces, quiero que me ayuden también con esta parte pensando y reflexionando. Cuando estamos dormidos, imagínense que están dormidos y que sueñan que un león los está persiguiendo en plena selva y ahí en la sabana no tiene ningún árbol para subir eh, y pues, se los va. ¿Cómo es la sensación cuando te despiertas de una pesadilla? O sea, ¿cómo te sientes? ¿Qué haces? Probablemente tienes sudoración excesiva, veces que te despiertas llorando de una pesadilla, tienes palpitaciones en el corazón, estás como abrumado, angustiada. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Pasó realmente eso? ¿Te persiguió un león? No, todo fue esta parte mental, ¿no? Como que tu mente se creó esta novela, pero tú lo sentiste físicamente y te despertaste sobresaltado, sobresaltada completamente y angustiadísimo, a pesar de que esa situación nunca ocurrió. Tu mente tiene la capacidad de hacer tantos cambios físicos, incluso inventarse unos mega dramones y novelones, que ahí pasa esta situación que nos damos cuenta de que mucho depende de la designación que nosotros vayamos viendo con la mente, ¿sale? Entonces siempre quiero que estés como muy consciente ahorita que sesión, decir, bueno, a ver, mi mente ahorita es mi mejor amigo, pero también puede ser mi peor enemigo si yo lo dejo que haga esto o la dejo que haga esto. Vamos a verlo más a fondo, pero quedarnos con eso de inicio, ¿sale? Todo parte, todo sufrimiento, todo placer parte de nuestra mente y del órgano cerebral, que es entender desde el a nuestro cerebro y cómo vamos a irlo manejando, porque hay algo que a veces tiramos mucho decir, no, pues es que yo pienso las cosas es porque es, pero no nos damos cuenta que muchas veces la parte mental y el cerebro son cosas distintas, porque el cerebro es un órgano que va funcionando y tendemos a decir, es que yo tal, pero por ejemplo, hablando de tu corazón, tú no dices, yo lato a tantos latidos por minuto, no, dices, mi corazón late. El órgano cerebral es igual, no dices, ay, es que mi cerebro pensó tal, como que lo tenemos, no lo tenemos asociado, cuando debe de ser. Entender que no todo lo que piensas tiene por qué cumplirse, no todo lo que piensas tiene una causa, sino que viene muy entrenado y asociado de otras variantes. Ahorita lo voy a platicar más a fondo y recuerden, cualquier duda, por favor, ahí me lo van poniendo. Por ejemplo, el agua. Pues el agua ahorita en épocas de calor, yo creo que todos tenemos mucho calor en México, si no alguien ya me corrige, pero ¿cómo te aparece el agua en un día de calor, primavera, verano, etcétera? Pero ¿cómo te parece el agua si estás a lo mejor en un clima súper nevado, donde ya lo único que quieres es a lo mejor un chocolate caliente tal? ¿Cómo te va a parecer un agua con hielos? Vas a decir, no, no la quiero, guácala o tal. Y el agua, de nuevo, no es que sea rica o sea mala, simplemente es en el momento en el que está que tú la recibes o no la recibes. Entonces, mucho de ese lado, ir viendo que de nuevo, entender que no tenemos una verdad absoluta, no hay una designación correcta a las cosas, simplemente son visiones diferentes y por eso, primero, tenemos que aprender aprender a comunicar conforme a esto. Y esta es una de las primeras que estoy viendo. Generalmente en el trabajo los principales conflictos se dan por una falta de comunicación.
no, es que a fulanito no le importa esto, o no le importa cómo me siento, o mi jefe se va temprano y no le importa, o más bien mi jefe quiere que me quede muy tarde, o el cliente no entiende nada y no sabe ver esto, o el proveedor no le importo yo y voy a cambiar tal. ¿Por qué? Porque siempre asumimos que nuestra visión es la única. Y entonces digo, pues si yo creo que mi proveedor es esto, es porque tal. El proveedor tal vez ni siquiera está enterado de otras cosas. Entonces, una de las principales, vamos a partir del tema de la comunicación. Tenemos que ser muy conscientes que porque nosotros lo veamos así, lo pensemos así, probablemente el otro no. Tiene otra visión de tal y no estamos sabiendo comunicar esto de manera adecuada. Así que cada vez que tengas un conflicto, y también en tu vida personal se vale, que digas, ok, las cosas realmente son como yo las estoy viendo, mi única visión es la predominante. Y ojo, no con esto me refiero a que, no, pues sí, ya solapo todos los comportamientos y ya ni modo, y pues ya pongo la otra mejilla y pues tal, porque pues no. No, pero entender que nuestra visión es muy única, compartirla, comunicarla, pero también entender que el otro tiene derecho a pensar otras cuestiones. Y si hay algo que te afecte en ciertas maneras o es una decisión importante tal, tratar de llevar la comunicación de una manera muy sana y saludable, pero siempre basados en evidencia de nuevo y teniendo muy clara esta parte de empatía y de que no estamos viendo las cosas como son, sino como somos nosotros. Y hay otra cosa que yo quiero platicar con ustedes, que es la parte cerebral. Tu cerebro es alérgico completamente a la incertidumbre. El cerebro no puede tolerar eso, no tolera el no saber. Entonces, en el afán de nunca padecer la parte de la incertidumbre, tiende a inventarse cosas. Y esto no me lo estoy inventando yo, lo dice la ciencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tu cerebro empieza a trabajar con sesgos. Imagínate tú que estás con tu compañero de trabajo, piensa que te caiga mejor, etcétera, y esa mañana llegó y no te saludó y se fue a la cafetera directamente. Entonces tú dices, no puede ser, tu cerebro empieza a decir, ¿sabes qué? Es porque ayer le dijiste este chiste que no le gustó, o a lo mejor te vio feo, o a lo mejor sabes que ella se dio cuenta de tal, o sabes que ni siquiera merecía mi amistad si va a ser así, qué falsa persona. O sea, tu cerebro empieza a justificar esa acción porque yo no puedo tolerar el decir, pues tal vez no, o sea, no, tengo que darle una explicación a por qué no me saludó en la mañana. Y tal vez tu compañero o compañera de trabajo ni siquiera se dio cuenta que estabas y estaba como en la luna y se fue directo y llega a hablarte como de lo más normal, ¿no? Eso es lo que hace nuestro cerebro, tiende a agarrar e inventarse información porque, de nuevo, no puede tolerar no tener a la mano las cosas. Entonces, por eso quiero que hagamos mucha llamado a siempre tener evidencias a la hora de ver esta parte de estrés. Decir, ok, ¿realmente está pasando esto o estoy haciendo una asociación cerebral? No te preocupes, ahorita lo vamos a desglosar un poquito mejor, pero es entender que de nuevo alcanzamos a ver un 5% realmente de la realidad que tenemos y nuestra experiencia y vivencia, aunque estemos en un mismo lugar y haciendo lo mismo, va a ser muy diferente porque somos seres diferentes. Y el cerebro tiende a hacer esto, tiende a ser un presente apetecible, porque también es muy selectivo. Dice, yo no tengo la capacidad para estar regulando todo lo que tienes en tu cuerpo y estando haciendo caso tal, entonces yo entro en un modo como de que voy a agarrar lo que sea mejor para ti, lo que convenga a mi historia, y eso es lo que vamos a hacer. Entonces te crea esta parte de un sistema y un presente muy bueno o que vaya con la narrativa que tú quieres que vaya en ese punto. Y entender que no significa que esto sea cierto. Entonces vamos a ver un poco cómo trabaja nuestro cerebro mejor con la parte de la asociación. Porque en 10 segundos, que vamos a contar ahorita, quiero que me digas, bueno, tú pienses cuáles 10 ciudades, capitales, no, nada más ciudades, capitales, olvídalo. 10 ciudades en silencio y a ver cuántas consigues mencionar, ¿vale? Y ahí voy a ir yo contando con los dedos para que tú vayas viendo, pero haces ese ejercicio internamente y si me puedes compartir en el chat cuántas dijiste, buenísimo. Empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tiempo. No sé si alguien nos quiera compartir más o menos cuántas ciudades logró nombrar en esos 10 segundos. Ahí no era mi teléfono. Pero, 7, Melissa, muy bien, muy bien. 9, ay, muy bien. Todos están en el lado alto del promedio, porque el promedio generalmente es entre 6 a 9 más o menos. Ay, Eugenia es un prodigio, tiene 13. Muy bien, buenísimo, buenísimo, súper. Ahora, muchas gracias a todos los que me compartieron. Ahora vamos a tener otra vez 10 segundos
pero quiero que mencionen, o sea, las palabras, pero palabras aleatorias. O sea, es decir, cosas que no estén catalogadas entre sí, pero tenemos una regla. No puede ser, por ejemplo, colores así de azul, rojo, amarillo, no, ni animales, etcétera. No pueden pertenecer al mismo grupo. Y dos, no pueden estar dentro de tu campo visual. O sea, no puedo decir yo ahorita computadora, termo, celular. No, o sea, tienen que ser cosas como martillo, ¿sabes? Este tipo de cuestiones, ¿vale? Entonces voy a empezar a contar y ustedes ya me comparten un poquito el plan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tiempo. Ok, si me pueden compartir cuántas hicieron en este lado que son palabras aleatorias, por favor. Muchas gracias a todos. Mira, Melissa, Felipe, Judith, muchas gracias. Eric, justamente es esto. Si se fijan, el promedio de palabras que pudieron decir fueron muchas menos. ¿Por qué? Porque tu cerebro, claro que tiene la capacidad, pero tu cerebro está acostumbrado a trabajar y a operar en una forma de asociación. Entonces, ¿qué pasa? Llega y le dices, oye, cerebro, dime palabras aleatorias. Dice, ah, caray, espérame, pues me estás pidiendo más, dame chance. Entonces, se pone a ver, Eugenia, muy bien, pero tal. Muy bien, muchas gracias a todos por compartir esto. Entonces, en la parte, tu cerebro dice, ah, ok, pero es que me estás pidiendo más trabajo, o sea, sí lo puedo hacer, pero me voy a tardar más. Para el cerebro lo más fácil es ir directamente a la asociación, y eso pasa también en todas las situaciones, como lo que platicábamos de nuestro compañero enojada o enojada, que nosotros le atribuimos eso, ¿no? Pues tu cerebro dice, ah, pues yo me acuerdo que a lo mejor en la primaria una amiguita se me fue por tal, o yo me acuerdo cuando mi mamá me hizo tal. Entonces el cerebro dice, ah, voy a asociar eso con esta parte, porque es lo que tenemos, nuestra proyección que estamos haciendo, sin conocer, ojo, la verdad. Muchas gracias por haber participado en mi ejercicio. Y ahora, ¿qué pasa? Yo creo que todos aquí tienen alguna red social, y si no, pues les explico un poquito. De repente estás en la red social y no te preocupes, Liliana. No te preocupes, muchas gracias. Eh, ¿Qué pasa cuando estamos, por ejemplo, en Instagram o en Facebook o en Twitter, la red social que a ti te guste, ¿no? Estás ahí y de repente te ponen comerciales. Entonces tú ves uno o te metes a un post y se están peleando en los comentarios, ¿no? Porque a la gente le encanta pelearse en redes sociales. Y tú te quedas enganchado, enganchada leyendo eso, hasta colaboras y tal. Y ojo, la red social no dice, ah, yo creo que a Lili le gustó el contenido o no le gustó. En la red social dice, Lili está enganchada con esto que está viendo y a mí su atención me genera dinero. Entonces, yo le voy a seguir poniendo este tipo de post a Lili porque yo quiero que Lili esté aquí enganchada en mi red social. Así funcionan los algoritmos de redes sociales. Entonces, por eso, entre más nosotros tengamos un engagement y participación con este tipo de post, de nuevo, no sabe la red social me gusta o no me gusta, simplemente sé que le dedicas atención y eso para mí es dinero. El cerebro funciona de una manera muy similar a una red social. Tu cerebro, de repente, tú tienes pensamientos intrusivos, ¿no? Como de, ¿qué tal si me corren mañana? Así de la nada. O sea, que estás haciendo otra cosa o en bien estrés, o ¿qué tal si mi pareja me pone el cuerno? Cosas por el estilo. Entonces, el cerebro tiene esos pensamientos. ¿Y qué pasa? Tú te enganchas con ese pensamiento y dices, no, claro que sí, es que yo vi que en la mañana mi jefe me hizo tal, entonces yo creo que me va a correr. Entonces, de nuevo, empieza tu cerebro a justificar y a inventarse cosas. Pero ¿qué pasa? Como te enganchas mucho con el pensamiento, el cerebro dice, ah, yo creo que este pensamiento es muy importante para Sam, entonces lo voy a recordar todo el tiempo porque debe ser algo básico para mi supervivencia. Él no entiende si me gusta o no me gusta, simplemente sabe que se enciende una parte de mi corteza cerebral y dice, debe ser importante porque lo piensa mucho, se engancha mucho en eso. Entonces yo con más ganas se lo voy a seguir poniendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por eso tenemos tantos pensamientos intrusivos, por eso tenemos tanto estrés y pensamientos repetitivos sobre nosotros, sobre situaciones, etcétera, porque como nos enganchamos tanto y lo revolcamos y le damos la vuelta, etcétera, el cerebro dice, es importante para ti, te lo voy a volver a poner para que estemos sobreviviendo. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que entendamos con esto? El primer paso para empezar a cortar estos pensamientos intrusivos y esta parte de estrés, ya sea en nuestro trabajo, de nuevo en la vida personal, vamos a mirarlo solamente, observarlo, pero no engancharte con él. Decir, ok, me van a correr, ok, y respirar, decir, ok, ahí está el pensamiento. No tengo una evidencia real, o sea, algo que diga, no, pues es que sí está viendo recortes de personal. Ah, bueno, hay una evidencia, algo tal.
Pero si nada más es como una creencia mía, ok, voy a verlo, pero no engancharte, decir, no, pero tal. Simplemente obsérvalo, y esto es un entrenamiento que te pido que hagas a lo mejor 1 mes o 2 meses en lo que vas adiestrando tu cerebro, pero que nada más observes, no le des tanta entrada al pensamiento intrusivo, sino que digas, ah, ok, ya te vi, pero en este momento, por ejemplo, ponle que yo tengo un pensamiento intrusivo, ¿no? Digo, ok, pensamiento, aquí estás, pero en este momento estoy aquí con la red de Fortia platicando este tema de estrés, necesito estar enfocada en esto. No me sirve, no me hace un mejor presente estar pensando en eso. Así que ahorita necesito enfocarme en esto, la siguiente hora tal vez te hago caso. Y de esta manera vamos adiestrando. ¿Qué es lo que pasa? El cerebro dice, ah, no se enganchó con lo que le acabo de decir. Ok, se lo va a volver a recordar después. Pero como vamos a ir descartando este tipo de pensamientos, ojo, no diciendo, no, todo va a estar bien, porque eso también es reforzar el pensamiento, simplemente decir, ah, ya te vi, qué padre, quédate ahí. El cerebro va a empezar a bajar esa intensidad cada vez que nos diga pensamientos intrusivos, porque dice, ok, ya vi que no son tan necesarios esto, a lo mejor ahora es esta otra cosa, ya no depende nuestra supervivencia de eso que piensa todo el tiempo. Y como dicen los americanos, el fake it till you make it, que es finge ser algo hasta que logre ser algo. Entonces, de esta manera, ir reeducando nuestro sesgo cerebral para decir, bueno, no pasa nada, ir lidiando de esta manera con el estrés. Y hay otra cosa, dice mucho, perdónenme. Hay otra cosa que es la neuroplasticidad. No sé si conoces gente o tú mismo o misma has dicho esto de no, pues yo nací así con carácter, ya no puedo cambiar, etcétera. No, hay algo que se llama neuroplasticidad que es recientemente nuevo, o sea, recientemente como 10 años, pero que dice que incluso en la edad adulta nosotros podemos seguir creando canales neuronales que hacen patrones de comportamiento. Entonces, yo claro que es posible que vaya cambiando la forma en la que soy, la forma en que me expreso, lo que pienso, etcétera. Voy a inventarles, vamos a decir que yo soy súper enojona, que no soy, pero vamos a poner que aquí yo tengo mi taza de café, entonces ahorita estoy iba a decir en el live con ustedes, en el webinar con ustedes, y tiro el café, y yo me enojo y grito y digo, ¿cómo puede ser posible? Soy una tonta, quién sabe qué tal, porque así yo pienso que soy. Entonces, si yo me empiezo a entrenar en esto, por más que me esté llevando el diablo internamente y decir, no puede ser que haya tirado el café, puede decir, ok, pero no pasa nada, simplemente voy a limpiar, pero voy a escoger no gritar, etcétera. Claro, por dentro me está llevando todo. Pero ¿qué pasa con tu cerebro? Tu cerebro dice, ah, caray, hay otra posible reacción al estrés, no tenemos que gritar, qué interesante. Voy a seguir gritando porque ese es mi patrón, pero ya vi que hay otro camino. Entonces, si yo voy reforzando esta parte de no grito, sí me enojo, pero tal vez ya no grito, no hago esto, poco a poco te vas a ir adecuando cerebralmente a que ese es un comportamiento práctico y un comportamiento posible. Lo mismo con el estrés, decir, bueno, sí me está estresando tal vez que esta persona haya llegado tarde, pero voy a comunicarlo de una buena manera, porque acuérdense, no es solapar, decir, oye, me molesta un poco cuando haces esto, pero también ir entrenando que pues si dejamos nuestro bienestar emocional a merced de los demás, pues nunca vamos a tenerlo. Es decir, poco a poco haciendo esta parte de neuroplasticidad, ir entrenando de que las cosas pueden cambiar y puede ser, ay, ahora sí casi tuve el cambio, de que puede ser diferente, ¿sale? Entonces, vamos a aplicar cada vez que tengamos una situación de estrés, de ansiedad, etcétera, decir, sabes que en este momento no me funciona este pensamiento, cerebro, gracias, pero estoy enfocada en el webinar, estoy enfocado en mi reporte o estoy enfocado a estar en esta cena con mi familia. Y de esta manera vamos a ir trabajando la parte del estrés. Porque sufrimos, nos reímos, disfrutamos, lloramos por emociones que sentimos y pensamos que tenemos control sobre ellas, pero eso es una falacia gigante. Y de hecho está como muy de moda decir, no, pues es que tienes que estar siempre positivo y optimista. Y ahorita voy a platicar un poquito de eso. Pero al final eres un ser humano. Y yo quiero que con la información que estamos viendo ahorita, y también ahorita que te voy a compartir la parte física, que seamos muy conscientes de que tenemos una gran herramienta que es nuestro cuerpo para aprender a detectar la ansiedad, el estrés y hacerle frente antes de que ya nos rebase completamente y sea algo imposible para nosotros. Ahora, esta frase me gusta mucho, es de un científico español que se llama David del Rosario, que hizo una investigación buenísima sobre estos temas. Y él dice, podemos pasarnos la vida tratando de gestionar nuestras emociones, ignorando que nacen de las cosas que pensamos. Y eso es verdad. Se me hace completamente espectacular esta premisa, porque no sé si alguien aquí, yo creo que sí, ha leído el libro de El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl. A mí se me hace, él es un psicólogo y en su libro menciona él en algunos párrafos que dentro de él estuvo en un campo de concentración nazi y él decía que en algunos momentos llegó a sentir
felicidad, o sea, que estaba tal, y él dice, es que el ser humano no depende solamente del lugar o las circunstancias. La felicidad la puedes encontrar, se escucha hippie, pero es verdad, la puedes encontrar, la puedes encontrar internamente o tú determinando tal. Y eso a mí se me hizo súper chistoso e interesante y leyendo la investigación de él creo que tiene unos puntos más acertados, pero es lo mismo que dice la ciencia actual. Sí, claro que puede condicionar un poco la situación donde estés o las condiciones, pero tú tienes la capacidad para relacionarte de mejor manera con la situación que estés viviendo. Y si un hombre como Víctor Franco o de concentración nazi pudo encontrar momentos de felicidad, creo que es algo que vale la pena ver, ¿vale? Entonces, eso te... No digo que hay situaciones que de repente pasan que claro que te van a estresar y claro que te van a alterar, pero quiero que empecemos a verlo de una manera diferente, que nos vayamos relacionando en un punto en que el estrés, aunque siempre va a haber, porque recordemos que hay un tipo de estrés saludable, no tiene por qué ser el rey de nuestra vida y envolvernos constantemente, sino que es fundamental entender de dónde viene, cómo parte y que sí, voy a tener estrés, pero no va a ser lo mismo que en otras ocasiones. Y también porque creo que está muy de moda, como mencioné hace unos minutitos, que nos exigen todo el tiempo estar felices y es como de no, tienes que ser positivo y mente positivo y optimista y la actitud es lo que te hace y good vibes y manifiesta, etcétera. O sea, bonito mensaje, pero no es real. Y yo creo que también tendríamos que desconfiar un poco de la gente que nos vende, que te vende felicidad todo el tiempo, que te vende optimismo, que todo el tiempo vas a estar feliz, porque eso no es real, somos seres humanos. Hay, claro, estímulos que nos van a hacer sentir emociones como tristeza, como enojo, como frustración, etcétera. Pero la manera, de nuevo, en que ahora esas emociones nos dominen va a ser muchísimo para poder hacer frente a eso y no todo el tiempo decir, se vale que tenga tristeza, soy un ser humano, no tengo por qué todo el tiempo estar feliz porque eso me va a ocasionar más frustración. Porque pasa mucho que dices, no, pues es que ya tomé mi programa de 6 meses aquí de Mind at Ease y no puede ser que yo todavía tengo este sufrimiento y tal, pues tal vez, bueno, espero que mucho menos sufrimiento por tomar el programa, pero entonces te frustras al alcanzar expectativas imposibles de felicidad constante y todo el tiempo, porque la felicidad desafortunadamente no puede ser así. Hay cosas, desde, por ejemplo, si te duele la pancita, pues estás de malas, o sea, dices, ay, no tengo ganas de hablar con la gente o tal, o es que tengo, pues hasta nuestra parte física a veces no ayuda en eso. Pero, de nuevo, la posibilidad con la que te relaciones con la emoción y con los demás va a ir cambiando. Así que a mí me gusta mucho usar la palabra gestión en lugar de controlar, porque siento que controlar emociones también cae otra vez como en el excesivo control de yo me tengo que sentir siempre de esta manera. Y si no es de esta manera, valió que eso mi entrenamiento. No, sino que tenemos que ir viendo que aprender a adiestrar y a gestionar nuestras emociones, nuestra mente y de esta manera que vaya siendo mejor. Porque precisamente el sufrimiento moderno, al tratar de controlar las situaciones de vida y hacer que toda esta parte emocional caiga donde nosotros queremos que caiga, pues al final vamos a terminar frustrados. Y sobre todo en el lugar de trabajo. O sea, que es como decir, sabes que yo nunca debo estar estresado en el trabajo y sabes que te voy a denunciar por la norma 035 porque tengo estrés laboral. Todo el mundo, es un trabajo, siempre va a haber un poco de estrés, pero de nuevo, hay un estrés que te impulsa a hacer cosas, pero es un estrés que te dura 2 horas y que dices, ah, muy bien, ya entregué el reporte, o ya tuve la de esta con el cliente, padrísimo, ok, ya otra cosa. No vivir en un estado de estrés crónico donde todo el tiempo estés estresado o estresada, salgas de tu oficina o de tu casa, home office o lo que sea, y estás todavía pensando que no puedes dormir, ese ya es un tipo de estrés negativo, ¿vale? Entonces, dejar la falsa expectativa de que debes de vivir una vida sin estrés, desafortunadamente no es posible y más en el mundo actual donde vivimos, pero ¿cómo me voy a relacionar de nueva vez con el estrés? Así que también está probado, y esto también no me lo inventé yo, de hecho esto es parte de la investigación de David Rosario, del que les puse la frase anterior. Ellos dicen que hay 20, más o menos promedio 20 situaciones en tu vida donde vas a sufrir un estrés extremo, que es, por ejemplo, alguna muerte, divorcios, pérdidas de empleo, rupturas, etcétera. Está comprobado que hay 20 veces donde, o menos o más, donde hay situaciones que realmente te marcan, solo 20 en tu vida, ¿ok? Pero ¿qué pasa con nuestro día a día? Porque si yo digo, pues nada, 20 veces tienes que sufrir estrés, es imposible. O sea, ¿qué pasa con el día a día donde estás estresadísimo, que no entregué esto, que tengo que hacer tal, o que no quiero abrir mi correo electrónico para ver quién me va a venir a gritar, o no quiero contestar el teléfono porque tal?
¿qué pasa con ese estrés? Eso no entra dentro de los 20 eventos. ¿Por qué me siento de esta manera? Así que nos la pasamos mal tratando de evitar, por ejemplo, situaciones dolorosas, y aquí me gusta poner este ejemplo más aterrizado hacia la parte personal, porque en el trabajo, como somos de diferentes departamentos, pero esto creo que todo el mundo lo puede llegar a entender, ¿no? Imagínate que ese ride que le diste en el coche a alguien de celebridad, no sé por qué, Henry Cavill o Scarlett Johansson o quien tú quieras se enamora de ti. Y dicen, nunca había conocido a alguien como tú, bendito embotellamiento que nos unió, etc. Entonces tú ya eres la persona más feliz con quien tú elijas, ¿no? Pero ¿qué pasa? De repente estás, híjole, es que Henry Cavill o Scarlett están muy guapos. ¿Me lo van a bajar? O sea, yo no sé si yo tengo la capacidad tal, aparte viven, o sea, te empiezas a hacer mil historias, ¿no? Y a pesar de que tienes la relación ahí, y ya tú identifícalo con la persona que quieras, pero no disfrutas ni siquiera eso, porque estás como, me lo van a bajar, o ¿sabes qué? Me va a poner el cuerno, porque está muy guapo, muy guapa, entonces obviamente va a pasar, y entonces lo voy a estar checando, y te desgastas tanto en ese proceso que te la vives así y no disfrutas el tiempo presente porque te aferras a que no te lo quiten. Y en ese aferramiento de que no se vaya la situación, pues la felicidad que sientes es nula porque estás estresadísimo, estresadísima porque eso no se vaya. Y ojo, pasa en todo, ya sea con un trabajo, ya sea con una persona, ya sea con algún amigo, amiga, familiar, etcétera, ya sea contigo mismo, de no, esta es mi identidad y yo soy la jefa del departamento y no me pueden venir a entregar así o saltarme porque le escribieron un correo tal. Te duele porque te aferras a esas cosas. Y es decir, a ver, pero este presente pleno que tengo aquí realmente es tan importante. De nuevo, tengo esta evidencia de que esto está pasando y estoy viendo las cosas como soy, no como son realmente. Así que tal vez tú estés destinado a pasar toda la vida con esa persona, tal vez no. Pero en el proceso, en el intermedio, dejaste de vivir mucho porque estabas enfocado en eso precisamente, o sea, en lo que se te iba a ir y tal. Y pones de nuevo la proyección, porque no había evidencia de que eso fuera a pasar. Así que aquí es la importancia de saber y trabajar y gestionar nuestras emociones con el pensamiento, ya sea de nuevo desde la parte laboral, ya sea en la parte personal, pero la importancia en verdad de que sepamos tener un adiestramiento. Y es como yo platico con varios asesorados que tengo. Seguimos consumiendo situaciones estresantes o casándonos con nuestros pensamientos, reforzando el algoritmo del cerebro de decir, no, no, yo voy a solucionar esto, y el cerebro sigue con sus pensamientos intrusivos. Es como si tú fueras intolerante a la lactosa y tienes una mega junta. No creo que te vayas a comer una malteada de una pizza de 4 quesos antes de la junta, porque sabes que te va a hacer mal. Es lo mismo que en esta clase de situaciones estresantes. Quiero que seas como muy consciente de qué es bueno para mí y qué no, y tener ahí como una reacción muchísimo más llevadera y relacionarte con cosas que te convengan o no. Entonces, consumir también nuestros discursos que sean algo que nos haga bien y de nuevo no casarte con que solamente tengo que tener pensamientos positivos porque eso va a ser imposible y te vas a frustrar. Somos seres humanos, biológicamente estamos diseñados para vivir y sufrir, estar felices por muchos aspectos. Digo, desde la parte emocional, si te duele la pancita, pues te sientes mal y hablas mal y tal vez dices no quiero hablar con nadie. Entonces, no frustrarnos al sentir estas emociones, sino simplemente decir, me siento mal, ok, acepto, valido mi emoción, pero vas a ver que poco a poco te vas a empezar a relacionar de forma diferente. Igual en el lugar de trabajo, sale en la chamba de repente decir, bueno, es que, uy, no, Conchita de contabilidad es como de que no me deja meter mis facturas y tal, y dices, a ver, bueno, me voy a empezar a relacionar de una manera diferente con Conchita. Si Conchita fuera tan gruñona todo el tiempo, pues sería mejor para mí, pero ¿qué crees? No vas a poder cambiar a Conchita, Conchita ya es así. Entonces, pero tú sí puedes ir cambiando mucho, de decir, bueno, pues tal vez voy a limitar mucho mi interacción con Conchita, o sea, voy a entregar la factura y ya, y voy a tratar de pensar que pues está viendo las cosas, tal vez sin un problema personal, no lo sé, pero no engancharte con odio a Conchita, ¿sale? O sea, quiero que vayan viendo un poco hacia dónde vamos. Cualquier duda, por favor, ya saben, aquí me la dejan en el chat y con gusto la vamos resolviendo. Así que de nuevo, no tratemos de controlar nuestras emociones. Simplemente las vas a sentir y mejore la forma en que te relaciones con ellas. Y quiero que empecemos a entender también cómo están divididas nuestras emociones, que son dos, la emoción instintiva y la emoción racional. ¿Cuál es la instintiva? Imagínate que hoy, y toco madera, llegas a tu casa y ves la puerta abierta. ¿Y qué piensas? Híjole, ya me robaron, entraron a tal. Entonces empiezas a sudar frío, sientes que se te paró el corazón, esto es como de, no puede ser, ya, tal. Esa es una emoción instintiva, es un estímulo externo
lo que te está provocando esta sensación aflictiva, ya sea estrés, ya sea ira, ya sea lo que sea, eso es lo que te va provocando. O cuando vas de repente en plena calle y ves que tienes abierta tu bolsa o tu mochila y dices, uy, ya me sacaron la cartera, ya me tal, tal, tal. Esa es una emoción instintiva, ¿sale? Lo primero que tu cuerpo despierta con un estímulo externo. Y una vez que va pasando la emoción instintiva, va a entrar al lugar la otra emoción que ahorita vamos a ver, pero esto es primero, ojo, algo que es muy común también en niños, que los niños pues, se rigen y los bebés también se rigen totalmente por emoción instintiva. Ellos no están diciendo, ojalá mi mamá sí me vaya a dar el biberón a las 9 de la noche porque pues no sé si me lo va a dar, qué estrés, qué tal si sí pasa o no pasa. El niño no piensa eso, el niño dice, yo tengo hambre y dame de comer. A mí no me importa cómo lo consigues, pero me tienes que dar. Ellos no han desarrollado esta parte de lo que es la emoción racional. La emoción racional es la principal de donde proviene todo nuestro estrés, porque es esta emoción como decir, uy, esta parte de estímulos, de me clavo mucho y empiezo a tener como ansiedad en lo que estoy pensando y en lo que no, y es que tal vez si me corren, no es que tal vez si me cortan, tal, y ahí tú le empiezas a dar lugar a los pensamientos intrusivos, que era lo que veíamos un poquito antes, que es la emoción racional. Todo viene completamente de ahí. Entonces, entendiendo mucho de dónde viene esta parte de nuestra emoción y las señales del cuerpo, es donde vamos a empezar a trabajar esta parte. Por ejemplo, imagínate que estás en una junta de trabajo y en esas juntas que son súper negativas, donde ya la gente como que se empieza a atacar y demás, y demás. ¿Qué señales da tu cuerpo? Y de hecho este ejercicio yo lo trabajé con un director que le pidieron llevar este tipo de asesorías porque él explotaba. Y en las juntas era como, era una planta y él decía, no, es que no puede ser, estás tonto, que, o sea, hablaba muy así. Entonces yo le decía, ok, pero a ver, cuando estás en la junta a punto de gritarle a tu gerente de calidad, ¿dónde vas sintiendo la parte de emoción? Y él decía, no, pues en el estómago, no, o como que de repente la espalda súper tensa, tal. Esas son señales de que tal vez estás empezando a enojar. Ok, si yo empiezo a detectar desde el inicio qué voy sintiendo en el cuerpo, puedo tener una respuesta preventiva antes de que pase la emoción completamente negativa. Y yo sé que ahorita estás pensando como esta parte de, pues sí lo entiendo intelectualmente, y qué bonito, y qué teoría tan hippie, pero es muy difícil llevarlo porque el mundo nos exige tal. Probablemente mucha gente lo está pensando acá, pero ese es un mecanismo de defensa de tu cerebro que dice, no, claro que no, es imposible. Pero te quiero decir que es completamente práctico y completamente posible porque lo he aplicado con varias empresas y no es algo que yo me esté inventando, sino es algo que existe desde hace un par de años en diferentes organizaciones que les ha funcionado muy bien. Entonces, ¿por qué tendría que ser diferente contigo? Son cosas que puedes ir aplicando y va a estar de una manera muy buena. Y todos nuestros pensamientos nacen de un pensamiento raíz, que es algo que está en nuestro inconsciente y que es un poco difícil reconocerlos. ¿Por qué? Porque ya entendimos ahorita que tenemos emociones instintivas y racionales, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Pensar siempre en esta parte de tener muy claro de dónde son mis emociones predominantes y de dónde vienen. ¿Son instintivas o son racionales? Entonces, vamos a imaginarnos que tienes que ir a hacerte un check-up médico, no un examen. Como, o sea, ¿qué es lo que sientes? La mayoría de las personas sienten o sentimos como un poco de estrés al hacerte esto, ¿no? Y es como un miedo interno de, híjole, es que me da miedo estar enfermo o me da miedo tener algo y tal. ¿Y por qué? Vamos a empezar a poner atención en el pensamiento raíz, porque no es como que el examen médico tiene la capacidad de ocasionarte algo, más bien te va a decir que tienes algo o que estás muy bien, pero es una cuestión de decir, mi cerebro está asociando esto como de, es que yo me acuerdo que la prima de Conchita de contabilidad una vez se hizo esto y le detectaron tal, híjole, no, tal. Entonces te empieza tu cerebro a asociar esta parte de un check-up médico con eso, porque de nuevo nuestro cerebro funciona en esta parte de asociación. Entonces, vámonos moviendo como bloque. Tu cerebro saca su archivito de decir, sí, check-up médico, la prima de Conchita le pasó esto, yo me voy a hacer un check-up médico. Uy, se ve muy igual esto, ¿eh? ¿Y qué pasa? Vamos a aplicar la regla simple. El examen médico no tiene la capacidad de enfermarte ni decirte nada, simplemente te va a decir las cosas, pero lo que no queremos es enfrentar el sufrimiento que puede ser. Porque ¿qué pasa si tú te lo haces y sales perfectamente bien y al día siguiente aplicas a un nuevo trabajo y te hacen un examen médico por rutina, ¿no? Pues no te da miedo, dices, me lo acabo de hacer ayer y salió súper bien, no me da miedo, no me pasa nada. Entonces, claramente el examen médico no tenía la capacidad de provocarte eso, sino era la asignación que tú le dabas. ¿Y qué pasa? El pensamiento raíz es el protagonista de esta novela, porque nos da miedo enfermarnos y porque está muy arraigado con nuestras asociaciones. Así que quiero que
por ejemplo, en tu lugar de trabajo o en situaciones que sean muy estresantes para ti, empieces a ver un poco esta parte del pensamiento raíz, o sea, darte permiso de llegar a él, porque ¿qué pasa? A veces incluso nos da miedo, como en Harry Potter, decir el nombre de Voldemort en voz alta, decir nuestros miedos en voz alta, porque pensamos que de alguna manera los estamos atrayendo o porque pensamos si lo decimos en voz alta se va a cumplir, no sé, nos hacemos unas novelas muy grandes. Y entonces, ¿qué pasa? Entre yo más voy alejándome o rechazando ese miedo, más presente va a estar, porque no le quiero dar la cara, porque no lo quiero ver. Entonces, tener esta parte de decir, a ver, no tengo la capacidad, si yo fuera así, pues yo invocaría a Henry Cavill para que fuera mi novio, pero yo no tengo esa capacidad de hacerlo. Igual nosotros, decir, si digo esto, no tengo el poder para hacer que esto se cumpla, pero sí para ir trabajando esta parte de mis miedos y ver cómo puedo ir trabajando y ver el pensamiento raíz un poquito más a fondo. Porque nos da miedo ir desarrollando estos hilos y estos pensamientos, pero una vez que te acercas a él, vas a ver que no es tan malo. Es, por ejemplo, cuando los astronautas van viajando en la Luna, que es lo que ellos dicen, que cada vez se ve un poco imponente cuando se van acercando a ya sea satélites y demás, porque se va haciendo muy grande. Entonces es como, y la Luna no es que cambie de tamaño, sino es una percepción lo que ellos están viendo. Entonces es igual con la parte de nuestros miedos, nuestras emociones, tenemos que hacer que pierdan ese poder. No tienen la capacidad para afectarnos de la manera que nosotros creemos. Si hacemos una buena estrategia, si nos acercamos, si aplicamos nuestras herramientas y sobre todo entendiendo que lo estoy viendo como soy, no como realmente es. Entonces, las emociones es como la energía, no se destruyan, solo se transforman. ¿Y cómo se van a transformar? Al sentir nuestra emoción, por ejemplo, que algún miedo que te enfrentes, ¿no? Si te aproximas con calma y tal, el miedo se colapsa y cesa porque dices, ah, bueno, ok, tal vez no es tan malo, o tal vez, pues sí me da miedo que pase, pero ni siquiera tengo una evidencia de que esto esté pasando realmente. ¿Y cuántos miedos y situaciones en la vida nos han robado momentos de felicidad, momentos de alegría con los nuestros por estar pensando otras cosas? Porque dices, híjole, esto, o va a pasarme esto, y nunca pasa. Entonces, ser muy conscientes de que no tenemos esta capacidad de atracción y dos, de que nuestro cerebro se está montando novelas porque nosotros le reforzamos que tiene que pensar eso porque es importante para nuestra supervivencia. Y ojo, de nuevo, el cerebro dice, yo no sé si está bonito el pensamiento que tú piensas, solo sé que se enciende mucho esta parte cerebral de tu cerebro y para mí es importante para tu supervivencia. Así que el pensamiento da la mano a la emoción constantemente y, por ejemplo, departamentos de marketing saben muy bien que la mejor forma de vender es a través de la emoción. Aquí creo que todos somos de México. Por ejemplo, cuando hay una comida familiar, que es algo que nunca puede faltar. La Coca-Cola de 2 litros, ¿no? Ahí la mega coca y de ley, o sea, y lo asociamos mucho con, no, pues tráete una coca, etcétera. Como que forma parte de nuestro ritual de familia acá en México. Y no es que la Coca-Cola sea una bebida exclusiva para familias, pero ¿qué ha hecho? Coca-Cola tiene tan buen branding que es como destapa la felicidad. Si tú quieres ser unido, toma una Coca-Cola, yo te uno con tu familia, hago esto. Ellos no te venden el refresco. Es como típico Starbucks, ¿no? De, no, Starbucks vende la experiencia. Es igual a Coca-Cola. Yo no te estoy vendiendo refrescos, así te lo vendo, pero ese es mi vehículo, pero yo te voy a llevar a un bienestar, a unión familiar, cosas que tú quieres, un sábado de relajación con tu familia, con la abuelita, etcétera. Eso es lo que hace la Coca-Cola. Y es tanta la repetición de estas ideas que nos bombardea, por ejemplo, Coca-Cola u otra marca piensa en ello, que nosotros nos casamos emocionalmente con eso. Y lo hacemos nuestro porque, de nuevo, somos seres emocionales. Entonces, la vez que te digan que te quieren vender, controlar tu emoción, es imposible. Eres un ser emocional, estás hecho para eso, pero ojo, y lo voy a repetir por enésima vez, es más bien la forma en que te relacionas con esta parte, ¿sale? Y regresando un poquito a la parte de los pensamientos raíz, ya que todos están conectados, vamos a seguir las huellas. ¿Qué son estos miedos que tenemos? ¿Por qué este estrés que estoy sintiendo? Tal vez siento estrés por una situación en específico, pero ¿qué se esconde detrás de ese estrés en específico? ¿Vale? Prestar atención a las historias que nos están contando nuestro cerebro, no juzgarlas, no decir, no, es que esto está muy mal, esto está muy bien, sino simplemente allí estás. Pero no quiero engancharme de nuevo con ellas porque no quiero que se vuelvan pensamientos intrusivos que mi cerebro me está repitiendo constantemente. Es como si, por ejemplo, tú eres detective, ¿no? Y te dicen, oye, quiero que persigas a tal porque me está poniendo el cuerno. Pues tu deber es fotografiar a la pareja haciendo infiel, no vas a evitar que cometa esa infidelidad. Es lo mismo con los pensamientos raíz.
Limítate ahorita a observar por qué está pasando esto, qué estoy sintiendo en mi cuerpo, siento el enojo en el estómago, en la cabeza, me duele, o sea, diferentes cuestiones para cacharte ahí y de esta manera irlo trabajando y arreglando. Entonces, limítate a ver todo solamente, no trates de juzgar tus pensamientos como buenos y malos, simplemente están. Y te prometo que vas a ver una diferencia en menos de un mes. Yo creo que unas 2 semanas, 3 semanas, en lo que vas entrenándote de eso, te lo juro, y si no me buscas y me reclamas, tus pensamientos, si trabajas con esta parte de pensamiento raíz y solo observar, te lo prometo que tus niveles de estrés van a ir decreciendo. ¿Por qué? Porque tienes que decir, estoy en este momento viendo el webinar, no tengo por qué estar pensando en eso. Tal vez en una hora lo pienso y la siguiente hora, sabes que me voy a enfocar en comer porque tengo después una junta, entonces ahorita necesito alimentarme para estar fuerte, luego pienso en eso. Entonces, no lo rechaces ni te enganches, simplemente di, no me sirve en este momento que estoy haciendo esto. Y te lo juro, si no me buscas y me reclamas, si no te funciona, pero está probado científicamente. Yo todo lo que les vengo a enseñar lo probé conmigo misma, ¿eh? Y hay muchas cosas que nunca recomendaría y otras cosas que sí, y esto sí. Y ¿qué es lo que pasa también en la parte de estrés? Tratamos de evitar al máximo el sufrir. O sea, es como decir, no, es que yo no quiero sentir nunca esto, entonces empiezo a sufrir antes de que pasen las cosas que tal vez pasan, tal vez no, pero porque creo que eso me va a proteger en el momento en que llegue ya lo que no quiero. ¿Qué crees? De todas maneras vas a sufrir, pero estás alargando un sufrimiento que tal vez pasa o tal vez no pasa, pero estás perdiéndote cosas importantes en tu vida, en tu trabajo, etcétera, por dedicarle tanto tiempo a esta emoción. Entonces, de nuevo, solo obsérvala, pero descártala. ¿Y qué pasa? Vivimos con miedo a perder identidad, personas, al cambio, a estar en soledad, al futuro, al éxito, al fracaso. Y construimos nuestra vida sobre miedos y sobre maneras en cómo no voy a soltar para que esto no pase. Y después nos damos cuenta que es una apuesta perdida, porque la identidad la vas a perder, o sea, en un momento tal. Pero el miedo es como lo que veíamos hace un par de diapositivas. No tiene sentido sufrir, no tiene sentido tener miedo, porque todo es proyección tuya. Que ojo, puede pasar, pero puede que no. ¿Cuántas cosas no han pasado que tú te has estresado y vivido? O si pasó, dijiste, no fue tan malo. ¿Y qué es lo que pasa? Tenemos que ver de nuevo la causa raíz. Por ejemplo, me estreso porque no termino el proyecto. O sea, pero ese es el estrés, que no entregues el proyecto, no, que me corran. Ah, ese es mi pensamiento raíz. O me estreso porque alguien no me contesta el celular. Eso es lo que te está estresando. No, me estresa que tal vez le pasó algo, yo no estoy enterada o enterado, etcétera, etcétera. Entonces, ver el pensamiento de raíz y de ahí ir entendiendo mejor nuestras causas de estrés y observarlas. Ahorita no trata de dar respuesta. Porque, nuevo, lo que quiero con esto es adiestrar tu cerebro para que de esta manera vaya funcionando esta gestión emocional, para que ya después, en unos meses, puedas tomar, por ejemplo, a lo mejor alguna otra sesión o demás, donde ya se te va a enseñar a trabajar precisamente con esta parte emocional, etcétera. Pero si de entrada tú no haces esto y haces los cimientos bien fundamentados de la parte de la gestión, es un trabajo que puede ser un poco vacío al final. Así que, por ejemplo, ya vimos que los miedos se fundamentan mucho en lo que no quiero que pase. Así que en nuestro lugar de trabajo, una de las principales cosas que tenemos que hacer, si nosotros tenemos la posibilidad o somos de recursos humanos o algo similar, podemos dar seguridad y confianza a los empleados. Porque, ¿qué es el miedo? Miedo a que me corran, miedo a que haya un recorte personal, miedo a que me griten enfrente de todos, miedo a que me bajen el suelo. Bueno, creo que eso no puede hacer. Pero bueno, diferentes miedos que hay. Entonces nosotros tenemos que asegurarnos de darle e infundirles confianza a las personas para que sepan que esto pues es algo que no va a pasar con ellos. Porque una persona con seguridad en su lugar de trabajo es una persona con menos estrés y por ende va a tener mayor seguridad y más alza en la productividad, que se traduce en rentabilidad. Así que el estrés es parte constantemente de nuestras proyecciones y el mejor antídoto, de nuevo, es la confianza, porque también cerebralmente es imposible que tú sientas confianza y miedo al mismo tiempo, porque, perdón, se enciende la misma parte cerebral. Entonces, si tú tienes miedo, es imposible sentir confianza. Entonces, el antídoto literal para eso es decir, no, estoy bien, tengo confianza en que todo va a salir adelante. Por ejemplo, las empresas que se mantuvieron sin problemas muy graves en pandemia no fueron las que tenían los líderes más autoritarios y poderosos del mundo, etcétera, sino eran las que tenían los líderes que llevaron, o sea, que decían, mira, esta es una situación sin precedentes, nadie aquí ha pasado una pandemia, pero sé que tengo los recursos emocionales e intelectuales para poder hacer frente a lo demás que venga. Y ese tipo de empresas, con ese mindset y con ese tipo de líderes, fueron los que crecieron mucho. Y esa mentalidad llegó también para quedarse. Entonces, también te pido mucho que pienses precisamente en situaciones de estrés, de decir, mira, yo no sé qué va a pasar, pero sí sé
que cuando llegue algo que no me guste, yo tengo la capacidad para poder hacer frente a esas situaciones y para poder resolver. ¿Y cómo podemos hacer acopio de esa confianza? Porque yo sé que suena muy bonito decirlo, pero es diferente a la hora de que lo platicamos. Hay un principio científico que podemos aplicar, que es la regla de las 24 horas. Y es, yo te digo ahorita, tú estás aquí, bueno, estás en tu ciudad, en tu coche, y estás en un semáforo, y de repente tú ves, está en rojo, y ves que a toda velocidad viene un coche atrás de ti, y se te va a estampar. O sea, ya no hay ni a dónde moverte y tal. Si yo te digo en ese momento, oye, ¿te serviría que te dijera qué pasó el día de ayer en este mismo cruce, a esta misma hora del día, con la misma gasolinera enfrente, etcétera? Tú me vas a decir, no me sirve de nada. Yo tengo el coche estampándose atrás. ¿A mí qué me sirve que me digan lo de ayer? Es lo mismo en las situaciones. La ciencia dice que tú no puedes dar una determinación si hay un lapso mayor a 24 horas. ¿Por qué? Porque si aquí te fijas, las variables del semáforo, la misma hora, la misma calle, todo estaban ahí. Pero hay una variable que era el coche atrás de ti, que es lo que cambia todo. Entonces, por más veces que tú estés en una situación y digas, es que yo ya vi esta película y a mí me pasó tal, tienes que ver bien, porque puede haber un solo factor que vaya a cambiar todo. No comprarte lo que tu cerebro te dice, sino ir más hacia una parte de evidencia e irlo entendiendo de esta manera. Porque el miedo a nivel de organismo, como son señales neuronales, hace que, por ejemplo, si tú empiezas a quitar esta parte como de depositarles la atención con miedo, etcétera, empiezas a generar más autoconfianza y también ver esta cuestión de que tu emoción está muy arraigada al pensamiento. Y aquí quiero hacer también un paréntesis, esta diapositiva la puse especialmente porque el año pasado, que era un tema similar, alguien me dijo, es que el miedo es necesario, el miedo te protege, te hace más cauteloso. Y yo digo, pues sí, por ejemplo, en una emoción instintiva, si hay, sientes que alguien te puede asaltar o algo por el estilo, y era muy útil en la época de las cavernas. Pero ¿qué pasa con nuestros miedos actualmente? Casi todos vienen de nuestra mente. Entonces, entra mucho la emoción racional, porque el estrés que vivimos es laboral, es personal, etcétera. Pero entonces, si entendemos que nuestros miedos provienen y el estrés viene de ahí, creo que vale la pena mucho trabajar con la cuestión de estrés, porque no solamente no te protege nada el miedo, sino que es una cuestión que te daña, te afecta, segrega cortisol, te puede dar dermatitis, pérdida de cabello, pérdida de apetito, pérdida de peso o ganar mucho peso, dolores de cabeza. Son muchas cosas con las que debes de trabajar con esto. Y aquí me gusta poner mucho este ejemplo. Creo que todos aquí conocemos a alguien que le da miedo volar en avión, ¿no? Y está probado que 1 de cada 3 personas podríamos decir que entra en la categoría que le da miedo subirse a un avión. Pero haciendo cálculos y estudios, está comprobado que la probabilidad de que alguien de nosotros se muera en un accidente aéreo es de 1 contra 25 millones. Entonces, es altamente improbable que alguien de nosotros se muera en un accidente aéreo. Incluso tienes más posibilidades de ser presidente de tu país, casarte con alguien famoso o ganarte un premio Nobel de física que morirte en un accidente aéreo. Oh. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando decimos, no, yo me quiero casar con Henry Cavill, se van a reír y se van a criticar y decir, ah, está loca, por favor, está, o sea, toda perdida, y criticamos y demás, y sueños, etcétera. Pero si vemos la probabilidad estadística, estarían más locos los que tienen miedo a volar que uno que se quiere casar con algún famoso. Pero ¿qué es lo que pasa? Está socialmente aceptado tener miedo a viajar en avión. Y dices, no, pues es que es un miedo muy real. Claro, pues el avión se puede caer, porque cuando un avión se llega a caer es noticia mundial, porque no pasa. Afortunadamente no es algo que pase a menudo. Entonces, pero como es un miedo aceptado, generalmente decimos está fundamentado, cuando ni la matemática lo respalda. Entonces, empecemos a ver esta parte de nuestros miedos. ¿Realmente están fundamentados? ¿Son reales? Porque, ojo, que los demás lo acepten no significa que sea real lo que yo estoy, que me da miedo. Es real mi emoción, que temo, pero ¿es válida? O sea, ¿está fundamentado esto que estoy sintiendo? Y piénsalo, con muchas situaciones que has vivido y que has enfrentado y que tal vez no salieron de la manera que tú pensabas que iban a salir y salieron favorables. Entonces, dejar esas proyecciones de lado, ¿no? Y de nuevo, el miedo te pasa factura, ordena tus glándulas suprarrenales y obliga a que segreguen cortisol, y todo el tiempo estás estresadísimo, te pasa factura, etc. Lo que se puede traducir también, por ejemplo, ansiedad, depresión, irritabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, todo el tiempo si estás estresado tiene un impacto directo en tu esperanza de vida, en la forma en que te relacionas con los demás, puedes crear muchos roces, etcétera.
Así que también vamos a trabajar con la parte de la asociación. Y aquí yo quiero que pienses en alguien que no te caiga bien. Yo puse a Donald Trump, pero bueno, no sé si hay gente que apoya a Donald Trump, espero que no. Pero el chiste es como decir, bueno, a mí me cae gordísimo Donald Trump, ¿no? Y es un personaje que a lo mejor me despierta sentimientos de enojo, irritabilidad. Tú piensas que te caiga gordo o gorda. Y tú dices, ok, pero es un ser tan mágico que logra que a todo mundo le caiga mal, porque si así fuera no hubiera sido presidente hace algunos años, ¿no? Claramente tiene cosas que proyecta que son de agrado hacia otras personas y no entonces Donald Trump es el ser desagradable que yo creo que es, sino que yo lo veo de esa manera. ¿Pero por qué tienes seguidores? Porque vemos las cosas de nuevo como somos, no como son realmente. Entonces, lo mismo en todas las situaciones. Pues sí, tal vez mi cliente no es tan malo, tal vez mi jefe tal, o yo, o Conchita de contabilidad, tal vez no es la peor persona de todas, sino que yo le estoy proyectando algo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Limito mi contacto y trabajo mucho internamente, porque no es tanto la persona, sino lo que a mí me está proyectando. Y ojo, por eso no digo que, ay, sí, vete a ser amigo de Conchita. No, pero ve viendo por qué me está proyectando esto, por qué me está checando lo que te choca, te checa. Entonces, ir viendo, y para eso es un buen indicio para ir trabajando lo tuyo, ¿no? Y bueno, aplicar la regla de asociación, por qué pienso en esta persona y me cae gorda, o por qué le estoy proyectando esto, ir trabajando con el pensamiento raíz. Ahora, ya te eché muchísima teoría de lo que pasa en tu cerebro, por qué es esta cuestión, cómo lo vamos a trabajar. No es secreto que las emociones tienden a sacarlo pero en nosotros, nos provocan ansiedad, nos provocan depresión, nos hacen incluso perder oportunidades. También me ha tocado entrevistar gente que está pasando por un divorcio, etcétera, y su nivel de energía es muy bajo en las entrevistas, incluso pierden oportunidades laborales por este lado, porque pues al final es una proyección, un proceso de venta. Es muy cansado, o sea, no podemos negar esta parte que nos sentimos abrumados constantemente, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sientes que no estás haciendo lo suficiente, te desesperas contigo mismo, misma, sientes que todos los demás lo hacen bien menos tú, no sabes qué te falta, no entiendes cómo puedes mejorar. Entonces, primero tenemos que entender que esto no es un camino único para todos. La manera en que yo gestiono mi estrés no tiene por qué ser igual a la que Conchita lo hace. Sin embargo, hay cosas en común, los factores biológicos que nos pueden dar esta parte como una guía para ir trabajando, para ir mejorando en esto y trabajar mucho con nuestro pensamiento raíz. Okay, ¿por qué yo estoy proyectando esto? ¿Qué estoy sintiendo de esta manera cuando pienso tal? Y nunca compararnos, no compares tu proceso emocional con los demás, es una cosa completamente diferente. Tú tienes un camino y sé muy paciente con tu camino propio y ten mucha autocompasión, porque luego somos nuestros peores jueces, como de que no, es que yo voy muy lento, o por qué me afecta esto, no debería importarme, pero es ser humano y ya te está afectando, solamente di, sí, me siento así, ok, pero ahorita estoy enfocado en esto, luego pienso en tal. Y poco a poco va a ir cambiando un poco la cuestión de ese lado. Así que, ¿qué pasa también con el tema de identidad, retomándolo un poquito? Nos apropiamos de una identidad que nunca va a ser nuestra y que nos aferramos constantemente a lo que debe ser. Por ejemplo, decir, es que yo soy la jefa de departamento y me tienen que respetar todos de esta manera y hacer tal y me deben de mandar correos escritos con gerente tal, de esta cuestión. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tú pierdes, toco madera, tu trabajo? ¿O qué pasa si pierdes a lo mejor el puesto porque se hizo una reestructuración? Entonces, ahora hay 3 gerentes de departamento. Pues entraríamos en una depresión enorme y ansiedad y tal. ¿Por qué? Porque depositamos nuestro bienestar en factores externos, ya sea en una identidad, desde cómo me veo, cuánto gano, qué puesto tengo, cómo me perciben los demás. Pero entender que todo está destinado a cambiar y que estresarnos por el cambio es algo totalmente inútil, porque el cambio es seguro. Y aquí quiero hacer un breve ejercicio, porque nada ha permanecido igual, o sea, ni las relaciones, ni tu trabajo, ni tú mismo. Y te aferras, nos aferramos a algo que está completamente destinado a cambiar. Y entonces agarramos y decimos, no, es que esta es mi identidad, y entonces toda mi salud emocional se va si yo empiezo a cambiar un poquito de esto, mi autoestima profesional, por ejemplo, cuando alguien lo corre en un trabajo, me ha tocado trabajar con personas del tipo para ayudarles a motivación, etcétera. Es un trabajo bárbaro, o sea, están destruidos emocionalmente. ¿Por qué? Porque mi autoestima era yo esa parte profesional, y si me corrieron yo no valgo nada. Es una cosa totalmente falsa. Tal vez no eras tan, no tenías tanta afinidad con ese puesto, pero no significa que seas malo o mala. Simplemente son cosas diferentes. Y entonces una vez que entendamos que nuestra realidad, nuestra identidad no es algo inmutable y que va a permanecer igual, ¿vale? Por ejemplo, quiero de nuevo que hagamos este ejercicio. Piensa en ti mismo, en ti misma hace 5 años.
las personas con las que convivías eran las mismas, te gustaban las mismas cosas con la misma intensidad, te gustaba el mismo tipo de películas, el mismo tipo de música, cómo te vestías. Yo creo que hay muchas cosas que han cambiado en ti. Y en ese momento tú hubieras defendido a capa y espada esto, o defiendes algo actualmente a capa y espada, y tal vez en 5 años no va a tener tanta importancia. Por hacer un ejemplo muy común, ¿ok? O sea, no quiero que lo traslades mucho a tu identidad. Decir, bueno, pues estoy defendiendo y sufriendo por defender cosas que van a cambiar. Es su naturaleza. Entonces, mi estrés más bien es enfocarme en que todo va a cambiar y en un momento presente para ir pudiendo haciendo frente a toda esta parte. Porque estamos destinados a cambiar. Y tal vez ni siquiera 5 años, vamos a pensar 3 años antes de pandemia. Somos seres completamente diferentes a lo que éramos probablemente antes, ¿vale? Es normal el cambio, estamos diseñados para cambiar. Y en el momento que entendemos que nuestro presente es lo único que tenemos, es cuando empezamos a ver de forma relativa todo lo demás. Y decir, pues, ¿sabes qué? Cuando tenga pensamientos intrusivos, cuando tenga una junta que me esté doliendo todo por lo que están diciendo, dices, bueno, solamente tengo que sobrevivir la siguiente hora en la junta. Voy a salir y me voy a enfocar en otra cosa. Ir tratando de atender nuestro estrés, porque es lo que primero que tenemos que hacer para ir siendo mejores en este lado. Tirar las comparaciones por la puerta no nos funcionan. Y es como si ahorita en el tema de identidad, yo te digo, Eugenia, querida, tú eres la peor astronauta del mundo. Yo creo que Eugenia no se ofendería porque dice, pues yo no soy astronauta. Entonces, a mí qué me importa si soy, o sea, que me digas eso porque yo sé que no es verdad. O le digo a Judith también, no, sabes que eres muy mala, en la peor física del mundo. Entonces, pues tal vez yo ni siquiera me dedico a la física, pues me da igual. ¿Por qué? No se ofenderían porque ellas no tienen arraigada esta identidad de decir, ah, yo soy esto. No tienen ese papel comprado. Y es igual, quiero que lo identifiquemos nosotros con nuestra vida. Creemos que por un momento sí puedes identificar un papel que eres, pero no va a ser permanente ni durable. Entonces, entender que no vale la pena desgastarnos por arraigarnos con una identidad que está destinada al cambio, ¿vale? Así que pregúntate cada vez que tengas esta parte, que sientas estrés por este tipo de situaciones laborales donde vaya a haber cambios que se tienen que hacer. Y dices, ¿realmente esto iba a ser permanente? Y ojo, no hablo de correr, nada, sino a lo mejor de algún cambio de puesto, diferentes responsabilidades, o a lo mejor un cambio con tu equipo de trabajo o con la gente con la que trabajes. Entonces, de esta manera ir viendo, ¿vale la pena el estrés? ¿Y por qué me estoy estresando? ¿Cuál es mi pensamiento raíz? Nada es eterno, la personalidad tampoco es eterna y todos estamos destinados a cambiar. Entonces, llevárnoslo de la mejor manera una vez que lo entendamos. Y una vez también que vayamos aplicando esto, podemos tener más paz mental con también no solo la identidad, sino las cosas que pretendemos que sean nuestras. Por ejemplo, el teléfono celular, ¿no? Que son muy caros. Y dices, no, ya llevo un año y fíjate que ya se le bajó la batería, como que no me gustó. Pero si te fijas, un teléfono celular todo el tiempo está encendido, nunca se apaga, todo el tiempo está trabajando, recibiendo notificaciones, te pone alarmas para despertarte, haces total. Obviamente su rendimiento va a ir bajando. O sea, es un aparato que se le exige mucho. Y nos enojamos cuando empieza a bajar esta parte de su rendimiento. Dice, no puede ser posible, pagué tantos miles de pesos por esto, no vale la pena. Pero pues es algo que iba a pasar. Y si yo me estreso por un evento que era, o sea, destinado a ser, quiero que empiecen a ver un poquito como las causas a dónde vamos a salir, ¿verdad? Cómo demandamos cuestiones que nunca nos van a poder proveer ni las personas, ni los objetos, ni las situaciones, ni nuestra identidad. Así que irnos disasociando un poquito de esa parte de exigencia es algo que va a ayudarnos a trabajar mucho con el estrés y sobre todo porque ya entendimos en la parte cerebral cómo trabajamos, qué es lo que siente y por qué pasa esto. Así que, de nuevo, uno de los mejores ejercicios para hacerlo es el presente pleno, es decir, estoy en este punto, no hay nada más. Y recuerda que si tienes pensamientos intrusivos, no los rechaces, solamente obsérvalos, suéltalos y no habitúes a tu cerebro que está bien pensar en ellos. Ni digas, no, claro que sí, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Di, no, en este momento estoy haciendo el webinar, o estoy poniendo atención a la clase, o estoy haciendo, no sé, un reporte. No quiero pensar en esto, no me sirve. Y ahí este ejercicio le sirve mucho a mis asesorados. Yo les pido que hay una anécdota que un hombre fue a una cabaña y estaba en la cabaña y se acuesta en su sleeping bag porque estaba en medio del bosque y de repente está dormido y ve que hay enfrente de él una serpiente, ¿no? Y se queda así como de, no, tal vez es una serpiente cascabel porque hay mucha semilaria, ¿no? Y entonces toda la noche la pasa en vela, diciendo, no, me va a morder, si me muevo tal, o si me paro y le pego rápido, etcétera. Entonces tal vez no me ha detectado porque está como muy alerta. Y entonces pues se la pasa toda la noche en vela
y empieza a amanecer y se da cuenta que lo que le daba miedo realmente era una manguera enrollada y la serpiente todo el tiempo, él hasta le escuchó el cascabel, pero fue su mente, ni siquiera existió. Entonces, cada vez que tengas tú una situación de estrés, piensa, ¿es realmente una serpiente o es una manguera lo que estoy viendo? O sea, mi mente tiene una capacidad bárbara de crear cosas. Y el FBI en Estados Unidos tiene una técnica que a mí me parece muy interesante, que ellos instruyen, y es como en las películas o en las series policíacas, cuando están como en una persecución o algo así con las pistolas. El FBI dice que tú te debes de acercar al sujeto que está haciendo una amenaza. ¿Por qué? Porque entre tú más te acerques, va reduciendo el miedo de la gente y se va incrementando el miedo de la otra persona. Entonces ellos, es real que se van acercando con la pistola así como tal, de oye, tranquilo, tal, y esa es una técnica que ellos dan. Porque es lo mismo con la parte de miedo. Una vez que tú te vas acercando, y de nuevo lo que platicábamos hace unas cuantas diapositivas, es decir, no pasa nada porque yo diga mi miedo en voz alta, porque lo tengo que trabajar y tengo que ver el pensamiento raíz, y no va a pasar, no lo estoy provocando ni lo estoy invocando, simplemente es, y está esta parte. Porque nos da miedo hacer el ridículo, porque nos da miedo no ser el mejor o la mejor, nos da miedo lo que los demás piensen mal de nosotros, etcétera. Así que platica con tus miedos, trabájalos, ve dónde viene el pensamiento raíz y a nivel profesional también. O sea, deja de hacer caso a estas historias que te cuenta tu cabeza, etcétera. Empieza a hacerle caso a tu organismo desde qué estimula que sientas el estrés, qué estimula que sientas esa parte de miedo. Y decir, pues es que no me está protegiendo absolutamente nada del sufrimiento y no quiero ahorita lidiar con pensamientos intrusivos porque estoy haciendo esta parte. Y te digo, quiero que trabajes mucho en esto porque si tú tienes estos cimientos claros, de ahí empiezas a trabajar cosas increíbles y padrísimas con estrategias ahora sí de gestión emocional y fuerte, pero una vez que tengas estos cimientos. Y te prometo, aplícalo 2 semanas, simplemente ver los pensamientos, pero no trabajar con ellos. No, bueno, no trabajar más bien, sino no engancharte con ellos. Te lo prometo, hazlo 2 semanas. Y si no te funciona ni un poquito, me escribes y me reclamas. Pero en verdad los resultados son increíbles y muy, muy buenos. Así que trabaja mucho en esto. También hay otras cosas que puedes hacer. Por ejemplo, escribir todos los días es una súper buena herramienta. De hecho, yo tuve una clienta que a mí me impactó mucho su testimonio porque me dijo que empezó a hacer el journaling. Me dijo, yo no sabes cómo me ha servido mucho el journaling porque me di cuenta que escribía todas las mañanas 3 hojas y me dijo, es que bajé de peso. Y yo, pues, ¿qué tiene que ver que hasta? Me dijo, es que yo me daba cuenta que tenía mucho estrés y ansiedad guardados. Entonces escribía y como ya después ya no tenía esa necesidad como de comer por confort. Digo, no está bien ni bajar de peso, cada quien, ¿no? O sea, tú sabes, pero la cosa es que muchas veces nuestras emociones no las procesamos, entonces esa es una buena manera de hacerlo. Afirmaciones, que luego la gente me dice, esto es muy hippie, Samantha, no quiero manifestar. No se trata de manifestar, sino que ya vimos la parte de neuroplasticidad. Si yo me repito afirmaciones, mi cerebro y mis canales neuronales van a ir entendiéndolo como diciendo, ah, ok, tienes razón, hay un camino por ahí, entonces vas a empezar a detectar diferentes oportunidades. Meditación, si puedes hacerlo, te lo recomiendo mucho, tiene muchos beneficios comprobados. Puedes poner un video en YouTube, puedes buscar algo que sea afín contigo y si tienes oportunidad, muy recomendable 30 minutos al día de ejercicio, ya sea salir a caminar o ya sea algún video en YouTube que puedas hacer, o sea, que trates de moverte porque segregas muchas endorfinas que ayudan a tu organismo. Y bueno, el viaje para trabajar la regulación emocional y inteligencia emocional no es un camino fácil, ni es un camino que yo te pueda decir, no, hombre, ya resuelta la vida. No, es algo que vas a tener que trabajar todo el tiempo, pero vas a ver que con constancia y dedicación vas a ir avanzando mucho en esto. Vas a ir convirtiendo y trabajando tus hábitos mentales, por ejemplo, hacer una lista de prioridades en la mañana para que el estrés no te carcoma y dices, ok, voy a poner a lo mejor unas 5 actividades que sé que tengo que hacer. Y de esta manera, lo que quiero que hagas con esto es que empieces a sentir que tú tienes control realmente sobre tu día, sobre tu tiempo, etcétera. Y de esta manera el estrés se va disminuyendo, porque también tu cerebro dice, no me tengo que preocupar tanto por estas cuestiones porque tú ya lo hiciste. Entonces, estas pequeñas cositas que puedes ir haciendo de nuevo, como es escribir tu lista de prioridades, hacer tu journaling, a lo mejor un poco de ejercicio, va a hacer que tu cerebro sienta más control sobre todo y de esta manera te va ayudando a reducir los niveles de estrés. También, por ejemplo, una planeación semanal, etcétera. No me quiero detener tanto en el journaling, que es lo que les platicaba un poco, pero escribir al menos unas 3 hojitas diarias de lo que tú se te vaya ocurriendo.
Si no tienes cosas que escribir, ve diciendo, ah, pues me estoy tomando un cafecito, ah, ya me acordé la vez que tomé un café con Rosita, y Rosita me dijo que era bien mala onda yo, y ya te empiezas a ver, pero eso te va a ayudar en verdad. Y también si puedes ir llevando un registro de cómo te vas sintiendo con cada emoción. Los japoneses hacen mucho esto y lo tradujeron buenísimo a las plantas en México. Tengo algunos clientes que lo hacen. Tienes que poner cómo inicio el día y cómo me voy en el día. Y eso va haciendo también que estás muy consciente de cómo tienes la emoción, que estoy trabajando bien, que no lo estoy haciendo, cómo puedo funcionar de mejor manera, etcétera. Y te va a servir también el journaling y tu registro para poder ir midiendo tu avance. Porque yo lo que digo es que muchas veces nos metemos a este tipo de sesiones y si te gustó, sales súper motivado, motivada, y dices, sí, hoy voy a cambiar, etcétera. Pero si no haces esto, o sea, lo escribes, llevas registros, trabajas, te recuerdas constantemente las serpientes o mangueras y te recuerdas que los pensamientos intrusivos no los debo de ver, se te puede ir pasando un poco la emoción o el rollo. Entonces, si tú llevas un récord de cómo lo vas escribiendo, qué vas haciendo, puedes también echar una mirada en el pasado y decir, ah, ok, ¿sabes qué? Ya me di cuenta que tal vez estas emociones se han ido atenuando, ya esta situación que me causaba mucho estrés ya no tiene tanto poder sobre mí en este aspecto. Entonces, de ese lado, irlo llevando. Y también, digo, no está tanto en la presentación, pero quiero hacer un hincapié porque salió justo en el curso que di hace un par de semanas. La alimentación también es muy importante, o sea, no te voy a decir que comer o no, pero trate de incorporar muchas legumbres a tu dieta, mucha fruta, verdura, muchísima agua, porque eso también tiene un poder sobre cómo te vas sintiendo y tu organismo cómo va reaccionando. Entonces, eso también no te tienes que restringir en nada, pero sí incorporar cosas, ¿sale? Y bueno, el camino requiere mucha constancia, no es fácil, pero tienes que aprender a disfrutarlo, porque eso también se trata la vida, de decir, bueno, estoy en el momento presente, lo único que tengo es ahorita, y voy a decidir relacionarme de una manera inteligente con el estrés, voy a hacerlo mi amigo, no tiene por qué ser mi enemigo todo el tiempo, y no voy a dejar que permita que me rebasen situaciones y que se vuelva un caso de burnout. Y bueno, también hay muchísimos métodos que puedes utilizar. Yo te recomiendo que primero apliques estos cimientos que sí son fundamentales, pero después ve experimentando con más cosas. De decir, ah, bueno, pues sabes que a mí no me gustó nada el journaling, pero ya me di cuenta que me funciona muy bien hacer esta actividad, etcétera, y esto me sirve mucho para mi paz mental. Velo haciendo. Pero si te fijas, venimos desde una cultura tipo de prevención antes de reactividad, que es también lo que dice la norma 035. Es que es una norma preventiva, no es una norma de, ay, ya estás estresado, relájame. No, tengo que evitar que eso pase. Y si tú tienes esto entendido, créeme que es muy evitable todo el estrés que puedas estar viviendo. Y me fui corriendo porque teníamos 165 diapositivas y quería terminar, pero también quería hacer un espacio por si hay alguna duda, pregunta o comentario sobre el tema y que les pudiera responder. Uh-huh. A ver si creo que y no sé si vaya a haber dudas, preguntas, si no, igual cualquier cosa, porque yo sé que también los he bombardeado de información ahorita. Igual, también lo que necesiten, con toda confianza pueden irlo, pueden buscarme posteriormente o también con Gina, etcétera. Y como les compartí al inicio, hay un libro de trabajo, que de hecho ese se los recomiendo mucho que lo bajen, porque el libro de trabajo no es igual a la presentación, sino que vienen ejercicios independientes a lo que vimos ahorita y les va a ayudar a llevar un mejor control también, porque ahí ya es como mucho más aterrizado a, ok, ¿cómo me voy sintiendo? ¿Cómo voy viendo esto? Yo les recomiendo que lo puedan ir haciendo tal vez cada mes, cada 2 meses, porque va a medir también mucho el avance que van teniendo y de esta manera para que pues vayan trabajando en eso y irlo viendo, ¿no? Aquí Williams nos comenta, a veces es muy difícil controlar mis emociones cuando he tenido problemas en casa, como salud de hijos, y ya en el trabajo, ¿qué me recomienda? Super Williams, muchas gracias por la apertura y por la confianza. Yo te recomiendo que, digo, son situaciones obviamente que claro que te van a hacer sentir estrés, que van a estimular esta parte de que de repente te sientas como muy frustrado. Yo te recomiendo una técnica que es parece muy de Alcohólicos Anónimos, pero ellos no lo inventaron, pero es muy buena. Y es la parte de decir, ¿sabes qué? Tengo una situación complicada en casa, me está pudiendo mucho, pero sé que también me puede afectar en el trabajo y tampoco quiero que me afecte acá. Entonces,
lo que platicábamos, decir, ¿sabes qué? Solamente tengo que sobrevivir el día de hoy y enfocarme el día de hoy en el trabajo. Mañana me preocuparé por él, pero ahorita voy a entrar a la computadora, voy a hacer mi reporte, solamente tengo que enfocarme la siguiente hora al reporte. Ya después me preocupo a las 12 del día por este tema. Entonces, irle dando a tu cerebro, mi estimado Williams, como nada más una tarea a la vez. Entonces, es como casi un día a la vez, para decir, tengo que hacer el reporte ahorita y no me voy a enfocar en nada más. Tengo que entrar a la junta ahorita. Solamente, cerebro, te pido, nos enfoquemos en esto. A las 4 de la tarde me preocupo ya por el otro tema. Entonces, ir enfocándote una tarea a la vez, una tarea a la vez, una tarea a la vez, para que te enfoques mucho en el presente pleno. Y eso va a hacer que poco a poco vayas a, digo, no quita que te dejes de preocupar por las situaciones que tienes en casa. Sin embargo, va a hacer que te aterrices más, que estés más emocionalmente estable en tu trabajo y también tú no la pases tan mal, porque estoy segura que debe ser muy frustrante, muy cansado, mucha ansiedad de estar todo el tiempo en dos lados a la vez, pero sí solamente necesito hacer esto ahorita y ya después tal. Y, y sobre todo, Miss Pau Williams, que no te sientas mal ni te juzgues por sentirte de esa manera, sino valídalo y di, estoy preocupado, pero ahorita necesito hacer esto. Y presente pleno, yo lo hice algunas veces con situaciones que yo tenía que me requerían mucho esfuerzo emocional por situación personal en mi vida. Y te lo prometo que aplicaba eso y afortunadamente me ayudó mucho. Entonces, te digo, yo lo apliqué conmigo, me funcionó muy bien, aplícalo y platícame cómo te vas sintiendo, pero espero te pueda ser de utilidad este consejo, Williams. Y muchas gracias por la confianza para hacer la pregunta. Pues no sé si haya alguna otra duda, que de hecho ya estamos con gusto, Williams, que de hecho estamos en 1:30. Espero en verdad les haya ayudado esta parte del material. Gina les va a compartir por allí una encuesta y creo que también el material grabado, si no me equivoco. Les recomiendo mucho descargar su libro de trabajo para que le echen un vistazo, vean más a fondo los ejercicios, los apliquen a diario y creo que puede hacer un cambio muy, muy interesante. Y les digo, con toda confianza, aplíquenlo y si no les funciona, pueden venir a reclamarme porque estoy muy segura de lo que les acabo de dar, que funciona muy bien y he visto el cambio en mucha gente y en mí misma. Entonces, ahí se los dejo de tarea. Gracias por su tiempo, gracias por su atención. Sé que es mucha información en poquito tiempo, pero espero les haya sido de utilidad. Y gracias a Fortia, gracias Gina por todo tu apoyo y un gusto estar con ustedes el día de hoy. Gracias, Sam, por todos estos consejos, técnicas, ¿verdad? Para que las vayamos aplicando, como dices, al trabajo y a la vida diaria. Si te parece, como dices, comparto una encuesta que nos gustaría que pudieran responder. Esto nos sirve para retroalimentarnos sobre si les fue de utilidad este webinar y también si lo compartirían con algún colega o sí, colega o amigo, ¿no? Son solo 2 preguntas, entonces ya les aparece en su pantalla. Entonces les agradecemos que la puedan responder, porque eso nos sirve para evaluarnos y también para mejorar para los siguientes webinars. Entonces ya dijo Sam, le podemos escribir ahí de nuestra retroalimentación de cómo nos va en estas 2 semanas. Sí, no, en serio, y si no, se los juro que me reclaman porque tiene muy buenos resultados y sobre todo que van a sentir el cambio en ustedes. Es buena información, les digo, no la inventé yo, sino que está científicamente probada. Y en serio, de todo corazón, espero sea algo bueno para ustedes. Y como dijo Gina, cualquier cosa, pues aquí estamos a sus órdenes. Sí, si nos compartes, Sam, en el chat, ¿dónde podemos contactarte? Sí, claro, miren, les pongo mi correo y también estoy en LinkedIn por si quieren enviarme un mensajito por ahí. Este es mi correo para estos temas y en LinkedIn estoy como Samantha Michelle Martínez. Ahí cualquier cosa, pues yo a sus órdenes. Déjenme, igual déjenme ponerle mi link si quieren de, de LinkedIn, un segundito, y pues cualquier cosa a sus órdenes y atención. Pues muchas gracias, Sam. Entonces te podemos contactar por esas 2 vías, ¿no? Correo o tu link. Sí, cualquiera de los dos, también un mensajito directo en LinkedIn si quieren. Y pues les digo, yo encantada de haber estado con ustedes el día de hoy. Y muchísimas gracias por su tiempo, atención, esfuerzo, porque yo sé que muchas cosas, mediodía,
Muchísimas gracias y espero verlos muy pronto con otro tema. Muchas gracias, Sam. Y ya para terminar, pues les damos a conocer nuestra próxima capacitación express. Ahora será sobre fondo de ahorro con Fortia. Los esperamos el 20 de junio de 12 a 1:20 de la tarde. Les comparto el link de registro para que de una vez lo aparten en sus agendas. Ahora trataremos el tema de fondo de ahorro con Fortia. Algunos de ustedes nos han comentado que es muy poco tiempo, 1 hora, entonces por eso ahora lo ajustamos a 1 hora con 20 minutos. Ahí está el link para que puedan de una vez inscribirse. Y bueno, finalmente, pues les damos muchas gracias por haber asistido. Les invitamos también a seguirnos a través de nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, LinkedIn, y ahí van a encontrar también contenido útil, relevante y aplicable en recursos humanos. Gracias a ustedes, buena tarde, gracias Sam, gracias al equipo interno de Fortea que hace posible estos webinars y pues nos estamos viendo el siguiente. Hasta luego, buena tarde.